usted viendo STV, Canal 67. A mí me gustan mayores, eso que llaman escápate conmigo esta noche, bebé. El siguiente programa es clasificación D. No se recomienda para personas menores de 18 años. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, a través de la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos una vez más a este su espacio de entrevistas, temas y debates. Nos complace que usted esté en sintonía día a día de este su espacio. Quiero recordarle que usted puede ver esta y todas las entrevistas que hemos realizado en este espacio en nuestra página en Facebook. Aparecemos como Temas y Debates. También puede hacerlo a través de nuestro canal en YouTube. Aparecemos como STV Canal 67. O si lo prefiere, también puede hacerlo a través de mi perfil en Facebook. Aparezco como Luis Figueroa El Salvador. Hoy nos complace tener en este foro al licenciado Leonel Búcaro. Él es expresidente del Parlacen y de Eurolat. Así que damos la bienvenida a Temas y Debates. Licenciado, bienvenido a Canal 67. Gracias, Luis. Un placer estar con todos ustedes, con tal audiencia, en este día muy importante porque es el día que finaliza oficialmente la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero. Un día histórico de la democracia salvadoreña que sigue creciendo. Gracias, Luis. Es correcto. Aparte de los cargos que usted ha tenido, licenciado, también es parte muy importante dentro de lo que es la dirigencia del partido FMLN. Bueno, soy un militante ya de bastantes años de andar bregando en las lides de la lucha por la justicia social de nuestro país. Prácticamente éramos unos niños cuando estaba en aquel momento el conflicto armado y hemos pasado por los diferentes procesos. Somos parte del FMLN, de la militancia. Yo más que un dirigente me considero un militante más y por supuesto asumiendo tareas, misiones y trabajando para que avancemos en la democracia y en la justicia social de nuestro país. Licenciado, hablemos un poco acerca del cierre de campaña el domingo anterior. Más de 160,000 personas de todas partes del país. Esto me llama la atención porque es increíble, más de 20 cuadras llenas, repletas de ciudadanos, ¿verdad? Manifestando su respaldo absoluto a la fórmula presidencial del FMLN. ¿Qué significa para usted esto? Bueno, para nosotros significa un apoyo, un respaldarazo del pueblo salvadoreño a su partido, al FMLN, un reencuentro del partido con su gente, con el pueblo. No es un cheque en blanco, la gente nuevamente le está diciendo al FMLN que tiene un respaldo para que se continúen las propuestas, para que el FMLN vuelva a esas raíces históricas de la construcción democrática, de la lucha por la justicia social, porque este país salga del oscurantismo en que nos tuvieron muchos años de represión, de exclusión social. Es muy importante lo que tú dices, sobre todo que tú lo inicias de esa manera, mencionando con la veracidad que debe ser la comunicación. Fueron más de 20 cuadras, más de 160,000 personas, un pueblo que se desbordó, una marea roja. Las diferentes expresiones de la sociedad salvadoreña estaban ahí, aunque algunos tratan de desmentirlo o de generar falsas noticias o falsas redes sociales. Tú sabes cómo es esto ahora y quizás vamos a hablar de todo el contexto en que se ha dado esta campaña electoral y cómo está viviendo El Salvador una nueva etapa en la lucha electoral y hacia dónde nos dirigimos como pueblo, como país. Quizás hay que analizar todo esto de la mano también de nuestros queridos hermanos y hermanas que residen en el exterior, que son una fuerza motriz para el desarrollo del país y que ningún político, ningún partido puede dejar excluidos en las nuevas batallas electorales que se avecinan y sobre todo en esta del domingo 3 de febrero, donde vamos a seguir con los cambios, con el restablecimiento de esa democracia que tanto necesita nuestro país y por supuesto de ponernos de acuerdo para avanzar.
¿Podría interpretarse esto, licenciado, como la recuperación de la militancia que en cierto momento de la historia de nuestro país, bueno, para ser más específico, en las elecciones pasadas, había, según las encuestas, ¿verdad?, y la opinión pública, había un desencanto político por el partido FMLN, bueno, en general por los partidos políticos, pero en el caso del FMLN, ¿podría interpretarse esto como la recuperación, como reconcilio con este segmento de la población? Podría interpretarse de esa manera, pero también creo yo que es importante decir que el FMLN poco a poco ha reconocido críticamente qué errores se han venido cometiendo y también le ha expuesto a la población cuáles son los programas y proyectos que ha hecho desde el gobierno, porque en materia de comunicación ha habido un vacío bastante fuerte que se fue dejando y que la población pues ha sido bombardeada por medio de comunicación falsa, a veces verdad en temas de cosas que no se han hecho, pero tú puedes ver que ha habido muchos años y sobre todo uno de los candidatos que ha logrado trabajar mucho el tema de redes sociales y crear lo que se llama la noticia falsa a través de generar una percepción negativa de la parte política, de los partidos políticos y erigirse como un mesías de la nueva clase política y que prácticamente hemos estado en ese contexto de lucha en estos años. El resultado electoral de marzo del año pasado para diputados y alcaldes fue un anuncio muy fuerte hacia el FMLN, hacia su dirigencia, para que volviéramos a las raíces históricas. Yo no creo que, no es que estuviéramos en la ruta de hacer las cosas de las cuales hemos hablado siempre, que es justicia social, sino que hemos tenido algunos malos funcionarios que no han hecho sus tareas como se debe. Eso ha tenido un desgaste, también el ser partido de gobierno siempre te lleva a una situación de exposición, pero hay resultados, podríamos enumerar una gran cantidad de resultados. Cuando nosotros finalizamos el conflicto armado, la guerra, hicimos una agenda de nación para la construcción de la paz y la construcción de un Estado democrático. El Salvador carece de un Estado democrático aún, estamos en ese proceso. Son 3 poderes del Estado que se mantienen en una situación de constante evolución. No solamente es el gobierno, que es la administración pública, también hablamos de la Asamblea Legislativa, hablamos del Poder Judicial, que tiene un déficit enorme, porque todo el Poder Judicial hay que trabajar mucho para que la justicia sea honesta, transparente y que no se sesgue. Luego hay programas sociales que jamás se habían implementado en el país, la escolaridad ha aumentado, la atención a las escuelas, a la niñez, a la familia, todavía hay un déficit en el tema de la integración familiar que hay que trabajarlo mucho. Se ha trabajado con el tema de la seguridad también de una manera fuerte, grande. No es suficiente, hay que avanzar y por eso estamos diciendo que un gobierno de Hugo Martínez y Karina Sosa vendría a consolidar un proceso para hacer una transición hacia esa democracia de la cual hablamos. Licenciado, esta mañana en conferencia de prensa, la diáspora diseminada en todas partes del mundo ha manifestado también su respaldo absoluto a la fórmula del FMLN. ¿Tendría esto algo que ver el trabajo que ha hecho el candidato Hugo Martínez cuando fungió como canciller de la República? Definitivamente el FMLN, y te puedo decir, yo mismo fui parte de esa diáspora, residí en Suecia durante muchos años, trabajé bastante con la comunidad salvadoreña, inclusive tuvimos programas de apoyo hacia la niñez salvadoreña. No sé si tú te recuerdas de aquellos programas con el alcalde de Soyapango cuando llevábamos jóvenes a participar en el fútbol en Suecia, etcétera. Programa que duró alrededor de 9 años y que ahora tiene el beneficio que muchos de los futbolistas que se encuentran en Liga Mayor son parte de ese esfuerzo. Okay. Definitivamente el canciller salvadoreño, y precisamente cuando yo era presidente del Parlamento Centroamericano, hicimos muchos esfuerzos de trabajar con el tema de los compatriotas que viven en el exterior. Hay un concepto acá muy importante que hay que manejar. El Salvador dejó de ser esa frontera territorial de 21.000 kilómetros cuadrados y donde se encuentran los salvadoreños es la expansión de la nación salvadoreña. Por eso es importante que nosotros hablemos de la nación, de nuestro país, del connacional, que independientemente del lugar donde reside está representando nuestra nacionalidad, es decir, somos de la nación salvadoreña. Y por eso El Salvador
nuestros gobiernos han tenido claridad, porque parte de esa gran diáspora salvadoreña es el resultado del exilio, de la salida por el conflicto armado y por la exclusión social que ha vivido el país durante todos esos gobiernos que jamás pensaron en la ciudadanía ni en la nación salvadoreña. Quiero citar unas palabras que decía el señor Romeo López, el representante de los salvadoreños en Los Ángeles, California, durante esta conferencia de prensa que se ha dado esta mañana. Él decía: el poder gigantesco de la diáspora despertando en la política salvadoreña. Mira, yo siempre he creído que a partir de que se convirtió en un fenómeno la migración de los compatriotas y de nosotros mismos hacia el exterior, yo te puedo afirmar contundentemente que quizás no hay una familia salvadoreña que no tenga un familiar en el exterior, en Australia, en el sur del continente, en Argentina, en Chile, en España, en Italia, en Suecia, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos. En todos estos países vamos a encontrar siempre a nuestros compatriotas salvadoreños produciendo, haciendo y recordando mucho al país. Es por eso que no hay que analizar mucho esto. Hay una inversión económica que El Salvador ha tenido a partir de esta gran fuerza motriz de nuestros compatriotas, que son las remesas. Una política que debe de desarrollarse para que esa inversión no solo la vaya a dar a la banca privada y se convierta en un flujo de dinero que no tiene reembolso para los que lo producen, en este caso para nuestros compatriotas, 4.000 millones de dólares que no ganan un solo interés y no tienen un beneficio para nuestros compatriotas. El gobierno de Hugo Martínez y toda la política que queremos desarrollar va a implementar programas que le van a facilitar a los compatriotas, a esa diáspora, la posibilidad de tener un beneficio a partir del trabajo que producen y de la gran inyección que le hacen al país. Creo que eso es importante y es ya un mérito que tienen y un deber del país y de la clase política y sobre todo del nuevo mandatario de la República, que debe implementar todo esto. Tenemos que implementar, por ejemplo, programas de turismo, de sistemas familiares, de integración, etcétera, que nos permitan a nosotros ese reencuentro, pero además esa evolución a que nuestros compatriotas puedan participar en la política, en la economía y en el desarrollo social del país. Definitivamente podemos hablar de una remontada en cuanto a la preferencia en voto para el candidato Martínez. ¿Y cómo interpreta usted el hecho de que vemos a más de 160,000 personas volcadas en las calles de San Salvador manifestando este respaldo, y por otra parte vemos a las encuestas dándole la preferencia a otro candidato? Bueno, mira, yo como matemático de profesión te puedo decir que hay encuestas y encuestas, aquellas que se hacen a partir de método científico y que se pretende evaluar percepción ciudadana, o aquellas que pretenden colocar el imaginario de alguien a través de las encuestas. Si tú comienzas a decir que alguien es ladrón sin demostrarlo, vas a generar una percepción de que esa persona es ladrón, aunque sea el mismo ladrón el que lo está señalando. Si tú dices que todo está mal, aunque tú estés bien, vas a tener la percepción en el ambiente de que las cosas están mal. Si tú dices que viene una gran catástrofe, todo el mundo comienza a persignarse, a orar. Esto es similar como aquel dicho que dice: una mentira dicha 100 veces se es correcto, es la teoría de una mentira dicha 1.000.000 de veces termina aglutinando a varios. Y esa teoría y esa aplicación de la política, que por cierto debemos erradicarla y enfrentarla con la discusión de las ideas, el debate, que es uno de los grandes beneficios que nos trajo el fin del conflicto armado en la época de los 80, la apertura al debate, a que los medios de comunicación puedan ser generadores de este intercambio de ideas, algo que es un déficit en esta campaña presidencial, ya que el que se autodenomina el ganador antes de que las elecciones se den, no ha querido debatir, no ha querido confrontar ideas, habla de nuevas ideas, pero es más de lo mismo. Comienza en un vehículo utilizando una camisa que se le presta, aparentando ser parte de la familia, y termina traicionando a la familia, pasándose de un vehículo a otro, señalando a la sociedad salvadoreña, diciendo que aquí todo está mal, que nada ha cambiado, y uno diría: es que este señor no lee la historia, vive en el oscurantismo del pasado, porque aquellos que saben que aquí hubo represión, que aquí en la calle de El Salvador se encontraban cadáveres desmembrados, que aquí en El Salvador, por el hecho de pensar diferente a alguien, te mataban, te secuestraban y no aparecías.
O sea, y decir que no ha cambiado nada. Esto no quiere decir que no haya un problema de violencia todavía en El Salvador, en Centroamérica, porque no hay que diferenciar que este fenómeno no es exclusivo de El Salvador. Tenemos el fenómeno en Guatemala, Honduras, en el mismo México, en Costa Rica, que tiene un desarrollo democrático diferente. Podemos encontrar también niveles de narcoactividad, de violencia, etc. Lo que pasa es que cuando tú enfocas todo esto, tenés una idea fundamental, que es generar percepción. Y a partir de que generas percepción, está generando también una condición, que es creer que la gente te está apoyando. Pero cuando venís y decís, vengan ahora y metámonos en la trinchera, el resultado es otro. Lo podés ver cuando se convoca a la defensa del voto. Nosotros tenemos datos que no acudieron más de 3.000 personas a nivel nacional. El FMLN, que viene de una lucha permanente, que nace antes del mismo FMLN, de aquellas historias que nos han contado nuestros antepasados, de lucha de nuestros aborígenes, de nuestros indígenas, de cuando la llegada de los españoles, la colonia, etcétera. Todos los procesos que hemos vivido, tenés un resultado actual. Entonces, cuando el FMLN convoca, pero cuando el FMLN ocupa el discurso adecuado y da a la percepción real de la gente de que el FMLN va a hacer las cosas como dice que se hacen, y presenta un plan de gobierno adecuado a las necesidades de la gente, pues la gente acude al llamado del FMLN. Por otro lado, hay una paradoja. Si el gobierno ha entregado tanto proyecto social, tanto beneficio, parece imposible que la gente no acompañe para defender esos beneficios. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, y si comparás los resultados de los cierres de campaña, pues el Partido Arena apenas pudo hacer su cierre de campaña. Sería un campanazo ver que resulta favorable en estas elecciones. No tienen el aparato de Estado como lo tuvieron antes, no han logrado ocupar el aparato de Estado para todo esto. El nuevo candidato de la nueva derecha, que es Gana y Nayib Bukele, pues hicieron una concentración nacional que no es despreciable, es muy importante para la democracia del país, y el FMLN mostró una fuerza impresionante, y sobre todo el pueblo salvadoreño con el partido FMLN. Tengo que ir a la primera pausa del programa, pero antes de irme quiero dejarle planteadas dos preguntas. La primera, ¿qué tan importante considera usted que es el hecho de que el candidato se acerque a la población y haga trabajo de territorio, como por ejemplo en el caso, como lo ha hecho el candidato Hugo Martínez? Y en el caso del candidato Nayib Bukele, ¿podría pasar factura en las elecciones el hecho de que él no ha tenido el mismo nivel de acercamiento con la población? Estas dos preguntas, esperamos escuchar su respuesta al regresar de la pausa. Recuerden que hoy estamos conversando con el licenciado Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen y de Eurolat. Así que manténgase pendiente, volvemos con más de esta entrevista luego de la pausa. Muy bien. Aunque no sea conmigo, todavía te amo y di por un baila, placata, placata, como ella lo mueve sin parar. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. Que en sus hogares reine la paz y la felicidad es el deseo del Centro Mayor de Superación Personal y de su servidor, el monje Gregorio, que se ha unido a este centro mayor, a este centro de ayuda, a este centro de guía, a este centro que está entregando la felicidad. Y en mi parte, por la parte espiritual, queridos hermanos, ya miles de personas a nivel mundial han obtenido esa felicidad porque somos conocedores de la maldad. No porque la practiquemos, sino porque luchamos contra ella, porque nosotros no hacemos la maldad, nosotros la combatimos. Entonces, queridos hermanos, porque arriba de Dios no manda nadie, y Satanás jamás podrá vencer a nuestro Padre Celestial. Por eso, si usted se da una oportunidad en su vida, si usted nos visita en este mismo momento, se comunica en este mismo instante al
72550570, 72550570, va a recibir esa consulta, va a recibir esa guía, va a recibir ese secreto para que usted le diga adiós a ese sufrimiento, a esa tristeza, ese llanto y a ese dolor. Recuerde que de la mano de Dios todo se puede. Arriba de Dios no manda nadie. Dios siempre nos ilumina el camino. Si usted está viendo este programa, está escuchando esta invitación, es porque Dios está permitiendo. Dios quiere que cambie su vida, que deje atrás ese sufrimiento, esa tristeza, ese llanto y ese dolor ahora mismo. Visítenos, queridos hermanos y hermanas del alma. Nada es imposible para el que tiene fe. Santos Hernández. Bueno, mi hijo bien que tenía muchas cosas que le habían dado, lo habían echado en la cara, pues. Él estaba, él estaba metido en el vídeo por completo, día y noche bebía. Bueno, que lo visiten porque es una buena organización la que tiene ahorita y cura de todo lo que porque es una enfermedad que dicen que no tiene cura, pero tiene cura. Gracias. Canal 67 presenta el programa más divertido, entretenido y alegre. Música y otras ramas del arte. Entrevistas atrevidas y jocosas. Todo en su programa. De lo nuestro, lo mejor. Tienes una cita todos los sábados a las 10 de la mañana en vivo. No te lo pierdas. Está usted viendo STV, Canal 67. A mí me gustan mayores, eso que llaman escápate conmigo esta noche, bebé. Hoy estamos conversando con el licenciado Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen y de Eurolat. Quedamos pendientes con la respuesta de dos preguntas en el bloque anterior. ¿Considera usted, o qué tan importante considera usted el hecho de que el candidato se acerque a la población, como por ejemplo lo ha estado haciendo el candidato Hugo Martínez? Y en el caso del candidato Nayib Bukele, ¿considera usted que el hecho de que él ha mantenido cierto hermetismo y ha estado un poco alejado de la población y también de los medios de comunicación, hay que decirlo, puede pasarle factura el día de las votaciones? Definitivamente creo que el que Hugo haya crecido y Karina como candidatos aspirantes a la presidencia de la República de nuestro país tiene que ver mucho con el trabajo que ha hecho Hugo en el contacto de persona a persona, en llevar el mensaje en directo. Te puedo confirmar que Hugo y Karina han recorrido los 262 municipios del país, han hecho un trabajo intenso y eso tiene que ver con la convicción de que no solo se aspira a ser presidente, sino de lo que se quiere hacer con el país. Por el otro lado, el candidato que tú mencionas se ha mantenido oculto detrás de las APP, de los programas de teléfono, no ha acudido a los llamados ni de debate, ni mucho menos de las convocatorias de su propio partido. En realidad hace una forma tradicional del pasado de hacer política, hacer que otros vayan a hablar o a confrontar. Tú puedes ver ese tema cuando se lanzó sobre el Tribunal Supremo Electoral, acusando de que había fraude cuando estábamos bastante lejos de esos procesos todavía. Aquí en este país hubo una guerra precisamente por eso, y no se va a permitir que nuevamente se haga de una manera abrupta la toma de un poder como lo que se pretende pensar de parte del candidato, ocupando mecanismos para que la población pueda generar miedo, tensión, lo cual nos lleva a una situación crítica.
El candidato no se ha mostrado mucho, aparece cuando se le reúne un buen número de personas. Prácticamente se ha dirigido a un segmento de la población que es la juventud, los inquietos como deben de ser. A ellos los ha estado bombardeando, penetrando con percepciones psicológicas a través de diferentes formas, como son inclusive juegos de violencia. Si tú lees los diferentes memes o las reacciones de mucha gente que lo sigue, son bastante violentos, bastante insultantes, de una manera que el mundo ya no está en esa situación, y nuestro país lo que debe de buscar es seguir reconstruyendo la nación salvadoreña y la reconciliación de la nación. Eso nos ha llevado a situaciones críticas, a que la familia está atomizada, a situaciones en las cuales no hemos logrado el anhelado mensaje de paz que deberíamos de tener para que todos nos pongamos de acuerdo y podamos ser solidarios como salvadoreños. La distribución de la riqueza de este país que debe ser adecuada, de la forma de vivir, de buscar un bienestar social, un buen vivir, una representación del país. Por ese lado yo creo que Hugo ha llevado la gran ventaja, y es eso precisamente lo que la gente lo ha estimulado a darle un respaldarazo al FMLN, ya que el candidato ha sido idóneo para presentar este tipo de propuestas. Hugo no le ha tenido temor a ser confrontado, a escuchar. Tú puedes ver, por ejemplo, la falsedad que se le ha sacado el día de ayer como respuesta a la masiva concentración que tuvo y el respaldo del partido y su candidato, su candidata el día domingo. Pues ya el montaje del día de ayer es toda esa difamación de la que se da, de que Hugo ha tomado dinero, etcétera, y que se viene precisamente a tomar en estos momentos. Pero no se debate precisamente qué se va a hacer con el tema de la seguridad, con la inversión económica, el cualificar la educación en nuestro país, qué beneficios van a tener los obreros, los trabajadores y trabajadoras del sistema público, cómo se va a hacer la atracción de la inversión, cómo vamos a generar más infraestructura a partir de lo que ya se ha hecho, cómo vamos a hacer con el turismo, cómo vamos a involucrar a la diáspora salvadoreña en todo el proceso de reconstrucción económica de nuestro país, porque hay que hacerlo. Cómo vamos a hacer las alianzas de los sectores, cómo vamos a contribuir a que Centroamérica sea una gran nación de centroamericanos. Eso no está en el debate de estos candidatos. Simplemente quieren gobernar para seguir saqueando al Estado salvadoreño, para seguir siendo el poder fáctico detrás de los poderes ocultos de este país. Y yo por eso creo y tengo mis dudas si el candidato en realidad entiende de qué se trata o es parte de esos poderes fácticos, porque mira, aparecer como el ángel del país, pero está rodeado de un montón de demonios, de un montón de poderes fácticos, de gente que ha sido señalada por corrupción, de gente que se desprendió del Partido Arena, que fue parte de los años de corrupción. Entonces, venir a hablar de todo esto sin debatirlo, sin demostrarlo, es precisamente la utilización de la psicología del miedo que ocupó Hitler, que ocuparon otros que llegaron a ser líderes y que dejaron devastada la humanidad en su momento que lo lograron. Entonces yo diría hay que tener mucho cuidado. El Salvador no se puede despreciar a su gente. Los salvadoreños son gente pensante, gente que emprendedora, gente de mucho desarrollo, y hay que cuidar a nuestra juventud, porque nuestra juventud es precisamente esa chispa que puede hacer que nuestro país avance por la ruta correcta. Los universitarios, yo les decía en otra entrevista a la clase estudiantil, a la clase pensante, debemos analizar, debemos de saber bien dónde estamos parados, hacia dónde vamos, y les hacía un llamado, por ejemplo, a los estudiantes de Relaciones Internacionales que estudien geopolítica, que vean, este candidato no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo, solo hace llamados a jugar Pokémon, a jugar esos juegos de guerra, de que en el pasado eran Nintendo. Yo me lo imagino de niño, pegado por la falta de atención familiar a una maquinita, y que ahora pues estamos viendo los resultados, que eso es lo que le está ofreciendo a la nación. ¿Cómo se puede interpretar este tipo de llamados para la opinión pública? O sea, para la clase pensante de este país, ¿cómo podemos interpretar el hecho de que, por ejemplo, algo que nunca se había visto, que un candidato a la presidencia de la República, por ejemplo, convoque a la juventud a ver una película de Goku en una plaza pública? ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Cuál es el mensaje detrás de todo eso? Mira, puede pensarse sanamente también, ¿no? Que hay una manera de que se divierta la juventud, pero hay que buscar el trasfondo. O sea, esa es la política de la zanahoria. Perdón, quiero nada más ampliar un poco. Está bien el hecho, como usted dice, podemos buscar de que la juventud se entretenga sanamente, pero a través de una película de Goku, o sea... Por eso, a eso iba. Una cosa es hacer un llamado, ¿verdad?,
a través de que yo sé que hay falta de espacios de diversión, que hay violencia, que la gente no tiene para ir al cine. A veces olvidamos que la gente, el valor de $1, no poder divertirse. Conociendo eso, él hace este tipo de promociones, de show, hace un llamado, pero hay una penetración al pensamiento de la ciudadanía. O sea, cuando tú ves un programa violento, por eso en los países desarrollados se prohíbe inclusive que haya películas violentas hasta las 10 de la noche, ya cuando el adulto que quiere verlas la ve, pero la niñez se cuida, la juventud se cuida. Entonces la irresponsabilidad de este ciudadano candidato de hacer este tipo de llamados, y probablemente el que no lo analiza desde el punto de vista psicológico, no olvidemos que su propio hermano es psicólogo, que detrás de eso hay un pensamiento de penetración en la percepción, pero también en la inducción conductual del ciudadano. Y en ese sentido, cuando se dirige a la juventud, los toma como soldados de su nueva forma de hacer política, que es violentar el equilibrio que se viene desarrollando y trabajando para que esta sociedad camine, nos pongamos de acuerdo y avancemos. Entonces ahí hay como una desviación en el pensamiento, pero además hay una estrategia oculta de manipulación hacia la juventud. Entonces reúne esta gran masa, muestra la película de violencia y luego comienza a través de inducción de memes, de dirigir mensajes, a mandar grupos a hacer este tipo de cosas. Ya podés ver, por ejemplo, que ahora en las calles hay confrontación entre los grupos que representan su candidatura y de otras fuerzas. Con el FMLN todavía no se ha visto eso, de que lo confronten de esa manera, pero ayer mismo mirábamos en las noticias que una de sus delegadas había atropellado a una delegada de otro partido y se miraba en el programa de noticiero el problema que se estaba generando social a partir de las elecciones. Entonces, yo más lo analizo desde el punto de vista de la perspectiva de lo que él está tratando de hacer con perversidad, ¿verdad?, en el pensamiento de nuestra juventud. Yo creo que eso es muy peligroso porque la guerra dejó muchas situaciones psicológicas complicadas. Entonces, seguir echándole leña al fuego con conciencia de este tema, yo creo que es muy peligroso porque lo que debería de hacerse es generar oportunidades para la juventud, programas educativos, programas de becas. Yo creo que con la llegada de Hugo Martínez y que él mismo fue el canciller de la República y que atrajo la mayor inversión en cooperación que este país ha tenido en los últimos años, yo diría que en la historia del país, hay una gran oportunidad para que muchos jóvenes puedan ir a estudiar a Europa, a todos los continentes, porque hay una gran amplitud para esto y se requiere precisamente tener el conocimiento, la visión. Yo estoy convencido que con Hugo no solo avanzaremos en mantener los programas del vaso de leche, los cuadernos, los uniformes, sino que ha llegado el momento de hacer la gran calidad educativa a partir de una reforma que pueda hacer posible que El Salvador dé ese lanzamiento de su educación hacia un nivel superior que tiene que ver con tecnología, con idiomas, con cultura general, con conocimiento, para que el salvadoreño, independientemente de que esté o salga del país, pueda mostrar que en El Salvador la educación tiene un nivel adecuado como una herramienta de desarrollo del ser humano. Sin duda, licenciado, la población debería tener muy en mente y tomar muy en cuenta los principios y valores de las personas que están corriendo por la presidencia de nuestro país. O sea, digo, hay que ser muy analítico en esa parte y no pasar desapercibido, porque casi nadie habla acerca de los valores y principios que tienen los candidatos que compiten. Y en el caso, hablo esto por el caso específico del señor Nayib, ¿verdad?, de que habría que ver también cuáles son esos principios que motivan a realizar actividades como las que hemos mencionado. Por supuesto, es que es muy importante y por eso mismo yo creo que un paso fundamental de nuestro país debe ser que en la lucha electoral, el Tribunal Supremo Electoral debe de oficializar por lo menos 3 debates a nivel nacional y zonificarlos para que la población pueda interactuar, pueda conocer qué hay detrás de un candidato, cuál es el pensamiento y qué beneficios, y le dé la libertad de escoger, porque lo que se está haciendo hasta ahora son ideas ocultas, o no hay ideas, o no hay una presentación de qué es el candidato. Quizás el más expuesto, el más conocido, o precisamente es el candidato Hugo Martínez, y por eso no es casual el crecimiento que está teniendo. Hugo ha sido funcionario desde que terminó la guerra, pues de ser un líder estudiantil
de luchar por las reivindicaciones sociales, por la justicia social, pasó a ser diputado, hizo un papel muy excelente, luego ha sido el canciller de la República durante los 2 periodos de gobierno, no ha habido señalamientos sobre su persona en el quehacer diplomático, al contrario, ha sido una persona que ha mantenido el equilibrio y ha hecho propuestas, ha apoyado a la diáspora salvadoreña, hemos hecho programas con México, por ejemplo, en las casas de recibimiento de los compañeros, compatriotas que se van ilegalmente hacia los Estados Unidos, y ha mostrado precisamente los niveles de profesionalismo que tiene. Es un hombre profesionalmente preparado, ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de El Salvador. Los otros 2 candidatos no poseen ese título, pero no tienen algo con qué comparar para equilibrar esa situación. Habla francés, habla inglés, estudió en Francia. Karina Sosa es licenciada en Ciencias Jurídicas, también ha sido parte de política exterior a través de la Asamblea Legislativa, ha estado de la mano ayudando a los compatriotas. O sea, el FMLN ha presentado un par de cuadros que precisamente tienen las características para seguir avanzando en el desarrollo del país, en el desarrollo democrático, económico, social, llegar al nuevo salto del país. Por el contrario, no sabemos nada de los otros, solo sabemos que atacan, que pasan jugando, que tienen su teléfono para mandar mensajes, que hacen una gran inversión en lo que son las redes sociales, habría que descubrir todo eso, pero por otro lado tiene negocios. Esta familia fue beneficiaria de los gobiernos que estamos por salir, o sea, han competido y han ganado paquetes de 28 millones para promocionar a El Salvador precisamente. Mira la paradójica, participan en publicidad, ganan alrededor de 28 millones para promocionar la imagen del país, pero ¿qué dice el candidato? Que este país es un desastre, que la clase política no sirve. O sea, aparte de que se le ha pagado para promocionar en una licitación, se convierte en el principal detractor de su país. O sea, ahí hay mucho que descubrir y muchas cosas que decir. Yo creo que es muy importante que los salvadoreños y salvadoreñas pensemos muy bien el significado del voto. Es el pueblo el que elige y es el pueblo el que tiene la decisión última de qué rumbo va a tomar el país. Ok, tengo que ir a la segunda pausa. Hoy estamos conversando con el licenciado Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen y de Eurolat. Recuerde que usted puede disfrutar esta y todas nuestras entrevistas a través de nuestra página en Facebook. Aparecemos como Temas y Debates. Si lo prefiere, también puede hacerlo a través de nuestro canal en YouTube. Aparecemos como STV Canal 67 y también tiene la opción de verlo a través de mi perfil en Facebook. Aparezco como Luis Figueroa, El Salvador. Regresamos con más luego de la pausa. Fotos del Instagram, no le muevas, me voy a enamorar. Pienso que te canto a todo el mundo, no he venido a casa en casi un mes. Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos. Grupo Televisivo Salvadoreño. Saluda a nuestros colegas y canales hermanos. Teleoccidente Canal 23. Teleoriente Canal 25. STV Canal 67. Televisión Global Santaneca Canal 69. Somos Grupo Televisivo Salvadoreño. ¿Qué tal amigos? Cordial saludo, bienvenidos a estos segmentos de prosperidad. Ya saben que pueden anotar las líneas telefónicas que están en pantalla y obtener una consulta telefónica totalmente gratuita. Marquen, no pierdan más tiempo en la vida porque el poder de Dios va a hacer milagros en su vida. Marque ahora mismo la línea telefónica 7088-0633, 7088-0633. Por acá me dice una persona de San Vicente, hermano,
necesito que me lea las cartas del tarot, quiero saber por qué mi esposa está cambiando tanto. Yo siento que se quiere separar de mí, hombre preocupado. Bueno, amigo, les recuerdo que en San Vicente, Santa Rosa de Lima, San Salvador, San Miguel y Santa Ana tenemos oficinas y entregamos la trilogía completa como regalo, como obsequio. Con razón dice usted que no sabe qué hacer en estos momentos. Ahí lo veo totalmente indeciso, totalmente inseguro. Las cartas del tarot me le marcan que ella se quiere separar porque ella se dio cuenta que usted la estuvo engañando mucho tiempo. Usted tenía otra mujer que no la tiene en este momento, pero ella se dio cuenta de eso. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Acérquese a mi oficina consultorio, yo le regalo el perfume Gotas de Amor con Feromonas y vamos a hacer que ella cambie de decisión. Marque la línea telefónica 72570159, 72570159 para una consulta gratuita. Buenas tardes, hermano, mi nombre es Amelia Cruz y quiero dar precisamente mi testimonio en agradecimiento por todo lo que ustedes han hecho por mi persona. Desde algunos meses yo estaba teniendo muchos problemas con mi pareja y precisamente busqué a los hermanos en la sede de San Salvador. Me ayudaron y desde hace tiempos yo, gracias a ustedes, él ha cambiado mucho. Ahora él ya no sale, ahora él ya está dejando la bebida poco a poco. Así es de que yo precisamente quiero invitar a todas las personas a que les busquen, a que los problemas tienen solución, a que se pongan en las manos de Dios. Aparte de eso, estaba pasando una situación económica bastante crítica. Yo no tenía empleo y justamente hace 15 días logré empezar un nuevo empleo. Gracias a ustedes por la ayuda. Aunque no sea conmigo, todavía te amo y di por un vivir. Baila, placata, placata, como ella lo mueve sin parar. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. Hoy estamos conversando con el licenciado Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen y Eurolat. Licenciado, ¿cómo está el ánimo en la militancia del partido y en las bases? Te podría decir que está como debería de ser, hay un entusiasmo desbordado. La demostración de fuerza del domingo ha hecho que nuestra militancia, nuestros aliados, nuestros amigos, la familia salvadoreña vea la gran posibilidad de un tercer gobierno del FMLN a través del compañero Hugo Martínez y Karina Sosa. Prácticamente el domingo era una fiesta de alegría. Los compañeros se han ido al territorio a transmitir esa alegría. Tú sabes que ese tipo de concentraciones generan muchas emociones, mucha fuerza. Y en este sentido el FMLN logró arribar a ese clímax de fuerza donde la militancia se reencuentra precisamente y tiene en los territorios el mandato de trabajar y de atraer más votos, de ir a convencer a los que todavía están dudando, pero de repetir ese discurso tan claro que hizo Hugo de los compromisos, la lucha contra la corrupción, la justicia social, mantener las reivindicaciones, avanzar hacia otro nivel que es la inversión económica, los polos de desarrollo, llegar a ese equilibrio de consensos con los diferentes sectores de la sociedad, mayor participación ciudadana. Todo eso que se está viviendo y se está creyendo se ha ido al territorio y precisamente
todos los días, esta semana, precisamente el día de ayer, fue desbordado, la gente está llamando, está pidiendo apoyos, se están organizando, está trabajando en la maquinaria del cuidado del voto. El FMLN es el aparato más grande de miembros que cuidan el voto. Tenemos una gran masa de compañeros y compañeras que ponen horas de trabajo gratis a disposición del partido. Eso es lo que precisamente el FMLN venía sufriendo, esa debilidad de descontento. Yo creo que las señales que estamos dando son las correctas, es precisamente eso, no hay que tenerle miedo al debate, no hay que tenerle miedo al diálogo, no hay que tenerle miedo a la crítica, no hay que ocultar los errores, y si hay gente que comete errores, pues simplemente hay que decírselos y no los corrige, hay que apartarla. De eso se trata todo esto, nadie puede seguir viviendo de la política a costa de engañar a la gente. Licenciado, hay muchas voces que han manifestado que habrá una segunda vuelta. ¿Usted qué opina? Mira, fríamente te podría decir, sin la pasión de ser militante del FMLN, el sistema electoral nuestro y la conducta de la población nos lleva a que la aritmética difícilmente le permite a uno de los candidatos ganar en primera vuelta, aunque es el aspiracional de cada uno de ellos. Yo dudo de que se logre un triunfo rotundo, aunque en política nada está escrito y como estoy diciendo en el programa, es el ciudadano, la población, el que al fin y al cabo tiene la gran decisión de cómo va a caminar el país. Matemáticamente parece imposible porque está bastante en disputa la situación, quién va a segunda vuelta. Nosotros consideramos que a partir de este desarrollo que ha tenido la candidatura de Hugo, el apoyo del pueblo, el renacer de la militancia, el entusiasmo que hay, pues el FMLN es la fuerza a vencer, es la fuerza que se vislumbra como la ganadora. Aspiraría yo a que se podría ir en primera vuelta. La aritmética está bastante difícil para todos, está compitiendo Arena y el partido Gana por ver quién pasa a segunda vuelta, igual que el FMLN, con la gran ventaja que tiene el FMLN en este momento. Yo creo que todo aquello que se venía hablando de las encuestas, de la percepción, se va pinchando a partir del trabajo territorial y lo que tú muy bien has dicho en este programa, el que ha hecho contacto con la gente, el que ha llevado el mensaje, el que la gente ha podido ver, tocar y que ve que es de carne y hueso y que no es una fantasía sacada de una figura japonesa, precisamente está avanzando en el terreno. Yo creo que habrá una segunda vuelta, esperaríamos que otra cosa fuera una gran sorpresa. El sistema electoral no nos da, acuérdate que aquí se necesita más del 50% para declararse ganador. Ese es un tema que no lo veo por ahora en ninguna de las fuerzas, sino que precisamente vamos a una lucha en la cual una de las fuerzas se va a quedar. Hay una fuerza nueva que es el partido Gana con candidato. El candidato es el que ha tenido en la virtualidad una buena imagen. Esperemos ver qué pasa en la realidad. Ya ha habido señales que la virtualidad y la realidad se contradicen, no se complementan y que precisamente las fallas del hacer político va a llevar a este candidato a quedarse rezagado. Yo inclusive podría creer que no llega ni a la segunda vuelta. Bien, hablemos del plano internacional, licenciado. ¿Cómo quedarían las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos en un eventual gane de la presidencia del candidato Hugo Martínez? Bueno, Hugo es el que ha llevado la política exterior del país como canciller, mandatado por el presidente de la República, primero por Funes y después por Salvador Sánchez Serén. Ahora le tocaría ser el mandatario que ha llevado la misma política exterior. El Salvador definió, al finalizar el conflicto armado, hablando del FMLN, el FMLN le dio la mano a los Estados Unidos y le dijo, para nosotros el conflicto terminó. Y entramos a una nueva etapa de autodeterminación de los pueblos, de respeto a la soberanía, de cooperación mutua, todos aquellos principios que rigen en derecho internacional el conjunto de naciones. Hugo Martínez, cuando llega a ser canciller, precisamente habla de la política abierta en política exterior. Somos amigos de todos mientras se cumplan estos principios. Estados Unidos, como yo lo he dicho constantemente, es un pueblo amigo y lo repito, el pueblo de Estados Unidos es un amigo de la izquierda salvadoreña. Tenemos muchos amigos en el Congreso, en el Senado, en diferentes fuerzas.
recordemos que también nuestra diáspora mayoritariamente se encuentra en Estados Unidos. Sería un error de parte nuestra estar pensando y viendo a Estados Unidos como el enemigo de El Salvador. Lo que le estamos pidiendo constantemente es ese respeto que a veces algunos políticos no tienen y hacen la intromisión en política interna de nuestro país. Yo no veo que vaya a haber ningún problema, vamos a seguir caminando por esta ruta. En cuanto a la política exterior de El Salvador, lo que le conviene es una política abierta. Somos un país pequeño que necesitamos del concurso de las naciones y no estar supeditados a un solo país. Aquello que nos conviene es importante y debemos de tomarlo. Por eso el desarrollo del mundo ha cambiado, ya no hay una guerra fría, aunque se quiere implementar en la nueva política del presidente Trump. Yo creo que debemos de estar alertas, hay un estir y encoge y un alineamiento de las naciones que creo que no va a prosperar porque el mundo ha cambiado definitivamente y las mismas fuerzas sociales de Estados Unidos nos van a permitir que entremos en esa complejidad de la conflictividad que se nos pretende imponer. En ese sentido, la política de El Salvador seguiría, pienso yo, siendo abierta, de autodeterminación, de respeto mutuo, de cooperación y sobre todo de ayuda a todos nuestros compatriotas que se encuentran en el exterior. Quizás debería de ser con más énfasis de lo que hasta ahora se ha hecho. Me queda poco tiempo antes de ir a la última pausa del programa, pero antes, ¿cómo quedarían las relaciones entre El Salvador y Venezuela? Sobre todo tomando en cuenta que hay un presidente interino reconocido por Estados Unidos y está el presidente, pues, el presidente Maduro. Bueno, no se puede decir que hay un presidente interino, porque el presidente es el presidente electo por su pueblo. Lo que hay es un hecho político que requeriría un programa completo para analizar en el contexto de la geopolítica y de la desempolvada doctrina Monroe que plantea que América es para los americanos. El caso de Venezuela hay que analizarlo desde la perspectiva del interés que hay de ese territorio por ser el primer gran yacimiento, ¿no?, de petróleo en el mundo, de gas, de minerales. Ahí hay diamantes, hay oro, hay una cantidad de recursos que lo requieren las grandes potencias y es un territorio en disputa permanente que ha llevado ante la crisis que tienen los mismos Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos viene de una situación crítica, no olvidemos nosotros la caída de las bolsas de Estados Unidos que generó una situación crítica para el mundo capitalista. El dólar tiene un valor bastante debilitado y aquí a veces no se habla de que Estados Unidos está muy endeudado y el principal acreedor de Estados Unidos se llama China. El empuje que tiene Rusia, que es enorme en tecnología, si bien es cierto, Rusia terminó con la Guerra Fría y se declaró la Unión Soviética muerta, Rusia ha caminado y ha seguido bajo los mismos principios capitalistas que Estados Unidos programaba, pero es una competencia que hay de tres países fuertes como China, Rusia y la India, que está emergente. En ese contexto tenés Latinoamérica con sus recursos naturales, que no es nada nuevo, la gran disputa que hay, el agua, recursos naturales, gas, hasta el propio oxígeno. Entonces, es un tema bastante complejo. Las relaciones, como yo te decía, se enmarcan en el derecho internacional. Si nosotros permitimos que el derecho internacional sea irrumpido, sea roto y sea maltratado, pues vamos a entrar en una situación caótica del planeta y yo no creo que el mundo desarrollado lo permita. Ok, vamos a la última pausa y regresamos con más de esta entrevista. Recuerde que usted puede ver esta entrevista a través de nuestra página en Facebook, aparecemos como Temas y Debates. También puede hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, aparecemos como STV Canal 67 y también tiene la opción de verlo a través de mi página en Facebook, aparezco como Luis Figueroa El Salvador. Volvemos con más luego de la pausa. Me pareció un buen debate. Hugo presentó muy buenas propuestas y además se vio que tiene más capacidad para gobernar. Para mí fue el mejor. Del otro no sé porque ni llegó, quizás le dio miedo. Sí, lo que pasa es que él parecía que repetía lo que le habían dicho. No tiene nada que decir. No, de Hugo
Se ve que tiene un plan y aparte que tiene experiencia. Para mí fue el que habló mejor en ese debate. Hugo, presidente. Ay, tú te las tiras de muy machito y de machito no tienes nada. Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron, yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión. Llegó el pegao, llegó el pegao. El alma de la fiesta, el que pone el sabor. Llegó el pegao, llegó el pegao. Escándalo, es un escándalo. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla. Hoy estamos conversando con el licenciado Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen y de Eurolat. Licenciado, estamos ya en los últimos días, en la recta final de lo que es, bueno, de hecho hoy es el último día de campaña, ¿verdad? ¿Cuál sería el mensaje que usted enviaría a toda la población salvadoreña? Fundamentalmente que tomen una decisión como ciudadanos, recuerden lo difícil que ha sido construir el proceso democrático en el país. No se dejen engañar por falsas promesas, ni por mentiras, ni por personajes que pretenden irrumpir en este proceso democrático en un oscurantismo de la historia. El derecho al voto es importante, pero saber emitirlo todavía es más importante. A los jóvenes les hago un llamado a que salgan a votar, que sigan trabajando por esos programas que les convienen a ustedes para el desarrollo del país, que sean parte de la política de nuestro país, que sean críticos y que defiendan la incipiente democracia que hasta ahora tenemos. A nuestros compañeros militantes, pues que no descansen, que sigan trabajando, que lo hagamos juntos y que le echemos ese gran respaldo a Hugo Martínez para que sea el presidente de la República, a Karina Sosa, que es una excelente candidata a la vicepresidencia, que tiene toda la sensibilidad social y conocimiento para acompañar ese esfuerzo de gobierno. Importante que todos llamemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, que los llevemos a votar, que salgamos temprano, que lo hagamos con alegría, que no nos dejemos provocar y que demostremos que el FMLN es esa fuerza, esa organización que aspira a construir esa gran nación de salvadoreños. Y a nuestros familiares en el exterior, una llamada al familiar a seguir trabajando y a construir un programa que pueda beneficiar al país a través del involucramiento del salvadoreño que se encuentra extra fronteras, para que esa gran nación salvadoreña pueda dar ese gran paso hacia el desarrollo que tanto necesita el país. ¿Quedan aún actividades por realizar? Precisamente este día va a haber actividades a nivel nacional, territorial, en municipios. Cada uno de los municipios va a hacer su cierre, hay mucha alegría. Se están afinando los toques finales de cómo va a ser el cuidado del voto, a quién nos toca ir a traer para que vote, que haya el transporte adecuado, qué está pasando con las otras fuerzas políticas, no dejar que vaya a haber nada anormal, cuidar mucho este proceso porque ha costado sangre, ha sido un proceso largo. Los desaparecidos, los que murieron en la época del conflicto, precisamente son los dueños de ese gran proceso que vive El Salvador. A ellos nos debemos y no dejarnos que las mentiras entren por la cabeza y nos confundan, sino que combatirlas como hicimos en un momento determinado en aquellas épocas de represión, pues hoy hay que combatirlas con ideas y decirle un basta ya a todas estas mentiras, y la mejor manera es votando por Hugo Martínez y por Karina Sosa y continuar este proceso de cambios en el país. A la clase trabajadora yo les aseguro que tendrán seguridad, que Hugo Martínez les genera estabilidad y les va a generar condiciones para seguir construyendo ese país. A la diáspora, ¿cuál sería el mensaje de la diáspora? A la diáspora, a nuestros hermanos y hermanas, decirles que es tiempo llegó la hora de que la diáspora participe, no solamente con la remesa, participe también activamente y extrafrontera ya, construyamos todo ese programa económico y social para que sean parte del desarrollo de nuestro país. Decirles que tengan la confianza, pero esa confianza también depende de la participación de ustedes. Yo sé que aquellos que me escuchan en el exterior, los hermanos de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, de Suecia, de España, de Italia, del sur del continente, todos ustedes
son parte de nuestro querido país que es lindo, es grande como nación y que debemos de ayudar a que siga adelante. Y para ello, pues, convertir ese papel de la diáspora extrafronteras en un desarrollo del país. Vamos de la mano, compañeros, y sigamos adelante construyendo la gran nación salvadoreña. Licenciado, se nos terminó el tiempo, pero yo quiero agradecerle por el espacio. Gracias. Para estar con nosotros acá en Temas y Debates. Gracias, espero no sea la última vez que sigamos debatiendo, que quedan pendientes muchos temas, y felicitarlos porque han ido caminando en este difícil mundo de la competencia de los medios de comunicación, pero veo que vamos caminando muy bien. Ok, muchas gracias, licenciado. Y a ustedes también, gracias por haber estado en sintonía de su espacio. También lo pueda ver, recuerde, a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Temas y Debates. También en nuestro canal en YouTube aparece como STV Canal 67, o si lo prefiere puede hacerlo también a través de mi perfil en Facebook. Aparezco como Luis Figueroa El Salvador. Bendiciones para todos y será hasta la próxima. Está usted viendo STV Canal 67. A mí me gustan mayores.